Buenos días. Vamos a continuar con esta serie de conferencias acerca de la relación entre la educación superior y el buen vivir. Como habíamos notificado previamente, vamos a mantener la alternancia entre el texto base, que es el Plan Nacional de Desarrollo, y en esta ocasión he traído pues a colación el libro Emociones y Lenguaje en Educación y Política de Humberto Maturana. En primer lugar, quisiera que conozcamos un poco sobre la vida de Humberto Maturana, pues él nació en Santiago de Chile, falleció en este año, el 6 de mayo, y se ha dedicado principalmente a la actividad de la biología. También escribió algunos textos de filosofía y recibió el Premio Nacional de Ciencias en 1994. Es importante destacar que el desempeño de Humberto Maturana fue fuera de su país. Él trabajó básicamente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y ahí fue en donde, en conjunto con Francisco Varela, un compañero y discípulo, desarrollaron una hipótesis de mucho interés que es el de la autopoiesis. La autopoiesis, en las palabras de Humberto Maturana, es una capacidad que tienen los sistemas complejos para autoorganizarse y crearse y dar perpetuidad a los sistemas. Esto en algún momento discutirán ustedes en distintas cátedras, pero lo van a ver con mayor connotación en fisiología. ¿Qué significa la autopoiesis? Significa que las células de alguna manera buscan permanentemente la manera de organizar el medio interno en el que están. Esto llegó a que Maturana plantee inclusive una teoría del conocimiento relacionada con esta forma de conocer. Es un pensador de mucho interés, así es que recomiendo que lean algunos de sus artículos o libros. El libro del cual estamos tratando empieza con una introducción que hace un cuestionamiento. ¿Qué es lo humano? Y es para recordarnos que normalmente asociamos lo humano con la razón. Lo humano es aquello que es racional. Sin embargo, tenemos que reconocer que en oposición a razón solemos hablar de la emoción. Y básicamente en nuestra cultura solemos hablar de estas dos cosas como que fueran antagónicas. Es decir, la razón como lo mejor del ser humano y la emoción como la parte más débil, más negativa del ser humano. Para Maturana esto no sería así. De hecho, se considera que la cultura actual desvaloriza las emociones, pero porque no termina de entender el valor que tiene en el desarrollo de la humanidad. Para un pensador como Maturana, el desarrollo emocional fue lo que motivó a que realmente construyamos una civilización. Sin embargo, tenemos que asumir que existe una ceguera que no permite ver el vínculo que existe entre razón y emoción, y eso vamos a desentrañar actualmente. Para Maturana, todo lo racional tiene un fundamento emocional, y sobre esto vamos a detenernos. Es importante que entendamos qué son las emociones. Las emociones son disposiciones corporales dinámicas. A ver, ¿qué es eso? Bueno, piensen ustedes en la mañana. Se acaban de tomar un café o se acaban de levantar, están apurados, están atrasados. ¿Cómo están? Como decimos nosotros, ¿no? Pilas, mosca, o sea, están ansiosos, inquietos, hay que salir. Eso es una emoción, es una disposición. El cuerpo está de una manera. ¿Qué pasa cuando hemos hecho algo que no es correcto? Estamos desconfiados, preguntándonos, hice bien, hice mal, qué sucederá después. Es decir, un poco en la zozobra. Eso es una emoción, es decir, hay una disposición del cuerpo, el cuerpo está dispuesto hacia algo. Esta disposición corporal tiene relación con un dominio de acción, es decir, está dispuesto hacia algo que vamos a hacer, condiciona ese algo que vamos a hacer. Y finalmente, a través de esto, se provocará cualquier tipo de cambio. Cuando hablamos de cambio, hablamos de conducta. Normalmente en la ideología, en la cultura actual, tenemos que reconocer que hay una manera de ver la relación entre racionalidad y emoción. En la cultura vigente, se diría que primero existen sistemas racionales y estos sistemas racionales organizan premisas, es decir, argumentos, y luego las emociones pueden expresar algunos de estos argumentos. Sin embargo, para un filósofo como Humberto Maturana es todo lo contrario. Para él,
En términos del desarrollo antropológico, antes de que existiera el lenguaje como lo conocemos, la escritura, el idioma, pues lo primero que había fueron emociones. Y estas emociones fueron las que organizaron nuestra forma de relacionarnos. Es decir, las emociones establecieron premisas a priori. Piensen ustedes, cuando eran pequeños, lo primero que aprendieron fueron ideas. ¿Podían entender ideas? ¿Un argumento sobre algo? El cielo es azul, el cielo está arriba. ¿O qué es lo que aprendieron en primer momento? En el contacto humano que tuvieron con su madre, con su padre, con el seno familiar. A eso se refiere Humberto Maturana, es decir, lo primero que conocemos son las emociones y se establecen premisas a priori. Se establecen argumentos basados en las emociones, es decir, basado en aquello que nos gusta, que nos motiva, o que no nos gusta o nos desmotiva. Y finalmente se crea un sistema racional. Esto nos lleva a considerar que existen dos tipos de discusiones. La primera discusión es aquella en la que existe un desacuerdo lógico, es decir, estamos disconformes con los argumentos racionales, con los argumentos lógicos. Si yo les digo a ustedes que 2 por 2 son 5, ustedes dirán, a ver, profe, sumemos. No es posible que 2 por 2 sean 5. Obviamente tendré que reconocer mi error. Pero al mismo tiempo puede existir un desacuerdo ideológico, en donde básicamente en donde no estamos conformes es en las emociones. Y al ser la emoción algo tan arcaico, tan viejo en el ser humano, es mucho más difícil de discutir, porque uno puede sentir que lo que está en discusión no es solamente un sistema lógico, sino la razón de la vida de uno mismo. Y por eso es tan difícil resolver los desacuerdos ideológicos. Finalmente, para Humberto Maturana, lo humano se constituye con el entrelazamiento de lo emocional con lo racional, y él enfatiza primero lo emocional. A lo largo de los siguientes minutos que vamos a seguir hablando de esto, van a ver ustedes cuáles son los argumentos a lo largo del trabajo que ha tenido este filósofo para sostener esto. Muchas gracias, manténganse en contacto con la conferencia, descarguen el libro, busquen en internet y vamos a seguir discutiendo acerca de esto.